Capítulo 2. La voluntad jurídica. Generalidades. Conceptos generales. El primer requisito de existencia del acto jurídico es la voluntad. Para que la voluntad produzca efectos jurídicos debe cumplir con dos requisitos copulativos. Uno, manifestarse, de modo que se pueda conocer. Dos, ser seria. Perseguir efectivamente un fin reconocido tutelado por el derecho. Primer requisito, la manifestación de voluntad. La manifestación de voluntad expresa, explícita o directa. Se realiza a través de una declaración contenida en palabras, orales o escritas, o incluso en gestos o indicaciones. No es posible concebir una declaración sin un destinatario. La claridad es un deber del declarante. Este principio es acogido por el Código Civil en las reglas de interpretación de los contratos. Artículo 1566. Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que se haya debido a darse en ella, o por ella. Manifestación de voluntad tácita, implícita o presunta. Se realiza a través de un comportamiento que, a diferencia de la declaración, no va dirigido a un destinatario. Existe una conducta concluyente, conducta de la cual, a través de un proceso de deducción lógica, se hace posible extraer una conclusión inequívoca y desprender una manifestación de voluntad implícita o indirecta. La manifestación de voluntad en el Código Civil. En el Código Civil la manifestación expresa y tácita tiene el mismo valor, al igual que en el Código de Comercio. Artículo 103 del Código de Comercio. Excepcionalmente se requiere necesariamente la manifestación expresa. Ejemplo, el testamento, solidaridad. Asimismo, las partes pueden determinar que no sea suficiente la manifestación tácita. El silencio. Se discute si puede o no atribuirse al silencio el significado de una manifestación de voluntad. La regla general es la negativa, pero excepcionalmente puede tener un valor de una manifestación de voluntad. La ley puede atribuir el silencio el valor de manifestación de voluntad. Ejemplo, asignatario constituido en mora de declararse acepta o repudia. La herencia se entiende que la repudia. Artículo 1233. Personas que por su profesión o oficio se encargan de negocios ajenos. Transcurrido un término razonable desde que se les hace el encargo, su silencio se mirará como aceptación. Artículo 2125 del Código Civil. Las partes pueden atribuir al silencio el valor de manifestación de voluntad. Ejemplo, en la sociedad o en el arrendamiento es frecuente que las partes establezcan que si al vencimiento del plazo nada se dice, se entenderá renovado el contrato. Y luego el juez puede atribuir al silencio el valor de manifestación de voluntad, llamado silencio circunstanciado, aquel que necesariamente debe ir acompañado de antecedentes o circunstancias externas que permitan atribuir al silencio inequívocamente el valor de una manifestación de voluntad. Reglamentación aplicable al silencio. En lo que sea aplicable, se sujeta a las mismas reglas de toda manifestación de voluntad. Por ello, es posible que se encuentre viciado por error, fuerza o dolo. No es lo mismo jurídicamente el silencio del cual pueda extraerse una manifestación de voluntad que el silencio de las personas que tenía la carga de manifestar explícitamente algo por mandato de la ley. Ejemplo, vicios redivitorios. Segundo requisito, la manifestación de voluntad debe ser seria. Seria. Existe un propósito de producir un efecto práctico sancionado por el derecho. En definitiva, lo apreciará el juez. Ejemplo de voluntad legal de voluntad no seria está en el artículo 1478 del Código Civil. Las fases en que se puede observar el elemento subjetivo. En la voluntad de la declaración, la voluntad del contenido o la voluntad normativa. La voluntad de la declaración, el sujeto se representa la existencia de una necesidad, para cuya satisfacción debe relacionarse con otros. La voluntad se manifiesta en el querer interno, a partir del cual el sujeto manifiesta su voluntad, la exterioriza. Es importante que el sujeto tenga la conciencia de la trascendencia social de su manifestación, pues esta conciencia es el fundamento de su responsabilidad. La voluntad del contenido. El sujeto quiere lograr un fin práctico reconocido y sancionado por el derecho. Su manifestación se encamina hacia este fin. Y la voluntad normativa. Exteriorizada la voluntad, esta se hace objetiva y adquiere vida independiente. Es la intención de las partes de quedar vinculadas con el acto jurídico, del cual reconocen su significación y valor. Principio de la autonomía de la voluntad. Conceptos generales. La teoría general del acto jurídico descansa sobre dos pilares, la libertad y la voluntad. El hombre es libre para vincularse con otros, y si decide obligarse, lo hará por su propia voluntad, suponiendo
que todos los hombres son iguales y libres, todo contrato libremente convenido por las partes es necesariamente equitativo, por lo que cualquier traba implicaría una injusticia. En el campo de la economía, esto se traduce en el liberalismo. El comercio se basa en la libertad ilimitada. Los conceptos de libertad y voluntad dan origen al principio de autonomía de la voluntad. Autonomía. La autonomía, en términos genéricos, significa autorregulación o autorreglamentación. Es decir, es la capacidad que se le reconoce a alguien para autodictarse sus propias normas, con independencia de otra persona. Autonomía privada. Consiste en un poder que el ordenamiento jurídico confiere o reconoce al individuo para que gobierne sus propios intereses. Es autorregulación de intereses y relaciones jurídicas. Es un poder autogobernarse, de dictar sus propias normas, es decir, de decidir, reglamentar o no las relaciones jurídicas en las que se desee ser parte o no. Un supuesto de la autonomía de la libertad, de la autonomía de la voluntad, es la libertad, aunque no son lo mismo. En efecto, la libertad consiste en la actuación en términos soberanos que una persona tiene reconocida por el ordenamiento, pero la autonomía agrega a dicha libertad un reconocimiento absoluto al acto emanado en ejercicio de dicha libertad, es decir, es hacer y que esto sea reconocido y eficaz ante los otros. Esto es la autonomía. A su vez, la autonomía de la voluntad, cuando hablamos de ella, cometemos un equívoco, porque en realidad el sujeto de la autonomía no es la voluntad, sino que el individuo, la persona, que es la esencia del ordenamiento jurídico y del Estado como entidad jurídica, que existe para el servicio de la persona humana. La clave de aquí es que la autonomía de la voluntad no se ejercita queriendo lo que es propio de la voluntad, sino que todas las potencias y funciones del individuo. Consecuencias del principio de autonomía de la voluntad. Primero, el hombre es libre para obligarse o no, y si lo hace, es por su propia voluntad. Segundo, el hombre es libre para renunciar, y por su sola voluntad, a un derecho establecido en su beneficio, con tal de que se mire al interés individual del renunciante y que la ley no prohíba su renuncia. Tercero, el hombre es libre para determinar el contenido de los actos jurídicos, lo que los particulares convengan. El contenido del contrato los obliga, igual que en una ley. Cuarto, cada vez que surjan dudas, debe indagarse por la intención o querer real de las partes. La autonomía privada. La autonomía privada es otra cosa. Es una facultad o poder que la ley reconoce a los particulares para regular sus intereses, actuando según su propio juicio y responsabilizándose por las consecuencias de su comportamiento. El instrumento de la autonomía privada del acto es el acto jurídico. La autonomía privada supone 1. La libertad del individuo. La iniciativa surge como consecuencia de la libertad. Y 2. La autorresponsabilidad, es decir, la obligación de soportar las consecuencias que emanan del acto jurídico. Los límites de la autonomía privada. Primero, faculta a los particulares para disponer de sus propios intereses, no de los ajenos. Segundo, es necesario que el acto o contrato se ajuste a los requisitos o condiciones que la ley establece para su valor jurídico. Tercero, hay materias respecto de las cuales los particulares no pueden crear actos jurídicos distintos al tipo establecido por la ley. Esto ocurre en las materias en que está comprometido el interés superior o público, o en las materias relativas a las relaciones de familia. Esta es limitada también por el orden público y las buenas costumbres. Orden público, organización considerada como necesaria para el buen funcionamiento general de la sociedad. Y buenas costumbres, el aspecto particular del orden público, poco definido, que comprende las ideas morales admitidas en una época determinada. El acto que infringe cualquiera de estas dos se sanciona con la nulidad absoluta. Quinto, cuanto a los actos jurídicos innominados, estos no pueden ser arbitrarios o caprichosos, en el sentido de que si no persiguen un fin práctico, no serían merecedores de la tutela jurídica. La autonomía privada del Código Civil. El Código Civil reconoce por obra de la ley solo a los contratos legalmente celebrados y subordina la eficacia de la voluntad con respeto a las leyes, las buenas costumbres y el orden público. Reacciones contra el principio de autonomía de la voluntad. Se planteó que la voluntad es impotente para crear obligaciones por sí sola. La sociedad es la única que tiene ese poder. Además, la experiencia demuestra que los contratos no son necesariamente justos o equitativos. Esto influye en la doctrina moderna, la cual no desconoce el rol de la voluntad, pero la considera un instrumento del bien común, un medio al servicio del derecho, lo que justifica la intervención del legislador. Así, ha surgido el contrato dirigido, intervención del Estado en los contratos de los particulares, a fin de evitar
que una de las partes se aproveche de la inferioridad o debilidad de la otra, o de la desigualdad de condiciones en que se contrata. Por ejemplo, el contrato de trabajo. La voluntad de los actos jurídicos bilaterales. El consentimiento. Se puede definir el consentimiento como un acuerdo de voluntades entre las partes, necesario para dar nacimiento al acto jurídico bilateral. También es un requisito esencial para que una de las personas se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad. Artículo 1445. Formación del consentimiento en los actos jurídicos bilaterales. Está reglamentada por el Código de Comercio, del artículo 97 al 108 del Código de Comercio, que rige también para la formación del consentimiento en las convenciones reglamentadas por el Código Civil, pues se trata de una materia de aplicación general. El Código de Comercio señala expresamente que viene a llenar un sensible vacío en la legislación civil. Para hablar de consentimiento, primero hay que partir con la oferta, entendida como un acto jurídico unilateral por el cual una persona propone a otra celebrar una determinada convención. Requisitos de la oferta. Primero, toda manifestación de voluntad debe manifestarse ser seria. Segundo, la oferta debe ser completa. Debe formularse en términos tales que baste con la simple aquiescencia de la persona a quien la oferta se dirige para que la convención se perfeccione. Si el contrato es nominado, es completa la oferta que contiene los elementos esenciales del contrato propuesto. Si no contiene estos elementos, la oferta es incompleta. Con ella, lo que se pretende es establecer un negocio preliminar. La respuesta del destinatario formulada a su vez con otra oferta se llama contraoferta. La clasificación de la oferta. Primero, la oferta expresa. Está contenida en una declaración en la cual el proponente, en términos explícitos y directos, revela su intención de celebrar una determinada convención. Puede ser verbal, que se manifiesta con palabras o gestos que hagan inequívoca la proposición de celebrar una convención; escrita, que se hace a través de la escritura. La oferta tácita, segundo tipo de oferta, se desprende de un comportamiento que revela inequívocamente la proposición de celebrar una convención. Tercero, oferta hecha a una persona determinada. Va dirigida a un destinatario debidamente individualizado. Cuarto, oferta hecha a persona indeterminada. No va dirigida a ninguna persona en especial, sino al público en general. Por eso es indeterminada. Si se realizan en cualquier especie de anuncio impreso, no engendrarán obligación alguna para el que las hace. Artículo 105 del Código de Comercio. Lo que dispone el Código de Comercio en el artículo 105 quedaría sin efecto para las personas que se encuadran dentro de la categoría de proveedores, por lo señalado en el artículo 12 de la Ley del Consumidor, que prescribe. Artículo 12 de la Ley del Consumidor. Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiese ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio. Persona de quien pueda emanar la oferta. Es indiferente que la oferta emane del futuro acreedor o del futuro deudor. La aceptación. Aceptación. Acto jurídico unilateral por el cual el destinatario de la oferta manifiesta su conformidad con ella. Clasificación de la aceptación. Aceptación expresa. Primero, se contiene en una declaración en la cual el destinatario de la oferta manifiesta en términos explícitos y directos su conformidad con ella. Puede ser verbal, se manifiesta por palabras o gestos, o escrita, se manifiesta por la escritura. 2. Aceptación tácita. Se desprende de un comportamiento que revele inequívocamente la aceptación. 3. Aceptación pura y simple. El destinatario de la oferta manifiesta su conformidad con esta en los mismos términos que se formuló. 4. Aceptación condicionada. El destinatario de la oferta le introduce modificaciones o solo se pronuncia parcialmente. Esto importa una contraoferta. Artículo 102 del Código de Comercio. Aceptación parcial cuando la oferta comprende varias cosas. Para determinar los efectos hay que distinguir. La intención del oferente era formular una oferta divisible. Se entiende que ha hecho varias ofertas, formándose el consentimiento respecto de aquellas en que el destinatario aceptó. La intención del oferente era formular una oferta indivisible. La aceptación parcial no es idónea para formular el consentimiento, siendo solo una contraoferta. Requisitos que debe reunir la aceptación para que se forme el consentimiento. 1. Aceptación pura y simple. El destinatario de la oferta debe aceptarle los mismos términos en que se formuló. Artículo 101 del Código de Comercio. 2. Aceptación en término oportuno. Debe manifestarse la aceptación dentro del plazo legal o dentro del plazo señalado por el oferente. Hay que distinguir. Si la oferta es verbal, la aceptación debe darse en el acto de ser conocida por el destinatario. Si la oferta es escrita, hay que distinguir nuevamente.
Artículo 98 del Código de Comercio. Si el destinatario reside en el mismo lugar que el oferente, la oferta debe aceptarse dentro del plazo de 24 horas. Si el destinatario reside en un lugar distinto, debe aceptarse a la vuelta de correo. Aceptación extempórea, aquella que se da fuera de las oportunidades indicadas. Vencidas estas oportunidades, la oferta se tiene por no hecha. El oferente está obligado a comunicar al aceptante que su aceptación ha sido extemporánea. Artículo 98 del Código de Comercio. La aceptación no se presume, pero una vez probada se presume que se ha dado dentro del plazo, a menos que se pruebe lo contrario. Aceptación mientras la oferta se encuentra vigente. Hechos que producen la pérdida de la vigencia de la oferta. Primero, la retractación tempestiva. Arrepentimiento del oferente a su propuesta. El oferente puede retractarse válidamente en el tiempo que media entre el envío de la oferta y la aceptación. Excepcionalmente no tiene esta posibilidad en los siguientes casos. Artículo 99 del Código de Comercio. 1. Si al hacer la oferta se comprometió a esperar la contestación. 2. Si se comprometió a no disponer del objeto del contrato, sino después de transcurrido cierto plazo. Efecto de la retractación. Hay que distinguir la retractación tempestiva, aquella que se produce antes de la aceptación de la oferta. En este caso, la aceptación no forma el consentimiento, pero aún así, el oferente que se retracta debe indemnizar los gastos, daños y perjuicios que puede haber sufrido el destinatario, pudiendo liberarse de esta obligación si se allana a cumplir el contrato propuesto. Y la retractación intempestiva, aquella que se produce después de la aceptación de la oferta. En este caso, el oferente no puede exonerarse de cumplir el contrato propuesto. Y segundo, dentro de la aceptación mientras la oferta se encuentra vigente, la muerte o incapacidad sobreviviente del oferente produce la pérdida de la vigencia de la oferta. Momento en el que se forma el consentimiento. Esto tiene cierta importancia en lo que respecta a la capacidad de las partes. Deben ser capaces al momento de contratar. En lo que respecta al objeto del contrato, debe ser lícito al momento de contratar. En lo que respecta a las leyes que se aplicarán al contrato, en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. En lo que respecta a los efectos del contrato, se empiezan a producir desde el momento en el que se perfecciona el contrato. En lo que respecta a la retractación del oferente, no puede retractarse válidamente una vez formado el consentimiento. Las teorías para determinar el momento en que se forma el consentimiento. Son 4 teorías de la formación del consentimiento. La primera es la teoría de la declaración de voluntad o de la aprobación. El consentimiento se forma en el momento en el que el destinatario acepta la oferta, aunque la aceptación sea ignorada por el oferente. Segundo, la teoría de la expedición. El consentimiento se forma en el momento en el que el destinatario de la oferta envía la correspondencia que contiene su aceptación. Tercero, teoría de la recepción. El consentimiento se forma en el momento en el que la aceptación contenida en una carta o telegrama llega al domicilio del oferente. Cuarto, teoría del conocimiento o de la información. El consentimiento se forma en el momento en el que el oferente toma conocimiento de la aceptación. El Código de Comercio, artículos 99 y 101, se inclina por la teoría de la declaración. Respecto a este punto, es conveniente hacer notar que esta teoría tiene como límite los contratos reales y solemnes, que se perfeccionan con la entrega de la cosa, y las solemnidades requeridas correspondientes. Artículo 1443. Excepcionalmente encontramos en el Código Civil un caso en el que no basta la sola aceptación, las donaciones entre vivos, que acoge la teoría del conocimiento. Artículo 1412 del Código Civil. Lugar en que se forma el consentimiento. Es importante porque 1. El contrato se rige por la ley del lugar. 2. El lugar determina la costumbre que se aplica a ciertos contratos. 3. También determina en ciertos casos el tribunal competente. El Código de Comercio dispone que si los interesados residen en distintos lugares, se entiende celebrado el contrato en el que la residencia del lugar que haya aceptado la propuesta original o la modificada. El consentimiento en los contratos de adhesión es aquel en que uno solo de los dos posibles contratantes preestablece las cláusulas, de modo que el otro no puede modificarlas, sino limitarse a aceptarlas o no celebrar el contrato. Ejemplos de esta clase de contratos son los de transporte, los de las empresas que proporcionan gas, energía eléctrica, servicio telefónico, de correos, etc. Se ha cuestionado el carácter de estos contratos. Algunos autores han sostenido que se trata de un acto unilateral de voluntad, pero ha prevalecido la opinión de que son verdaderos contratos, porque para calificar un acto jurídico de contrato civil, basta que haya encuentro de dos voluntades exentas de vicios sobre un objeto de interés jurídico.
La particularidad esencial de estos contratos es el que no están precedidos de una libre discusión de las cláusulas. El consentimiento en la autocontratación. Autocontrato o contrato consigo mismo es aquel en que la actividad y la declaración de una sola parte, en dos calidades diversas, basta para formar el contrato. Una misma persona asume simultáneamente en una misma relación las calidades de oferente y de aceptante. Nuestro Código Civil no contiene ninguna regla general expresa, pero contempla casos en que admite la posibilidad de autoconsentimiento y casos en que no lo permite, o lo permite con restricciones. Respecto del mandato dice, no podrá el mandatario, ni por sí mismo, ni por la interpuesta persona, comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere con aprobación expresa del mandante. El consentimiento puede ser prestado por una misma persona, actuando al mismo tiempo con el vendedor y comprador, o como mutuante y mutuario. En otras disposiciones se prohíbe el contrato consigo mismo o se somete a restricciones del, por ejemplo, artículo 410, 412 o 1800. El autocontrato es viable a través de la representación, porque el representante puede actuar por un lado como parte de sí mismo, por sí mismo, por sus propios intereses, y por otro lado en nombre y por cuenta de un representado, por los intereses de éste. Se habla de autoconsentimiento del representante en razón de que las dos voluntades que se forman el consentimiento la declaran por sí solo. El consentimiento en los contratos electrónicos. En términos generales, el contrato celebrado por vías electrónicas o contrato electrónico puede definirse como aquel en que la oferta y la aceptación y por lo tanto el consentimiento se verifican mediante impulsos electrónicos o mensajes, estandarizados y no estandarizados, contenidos en soportes magnéticos o digitales, entre las personas que deben o prefieren comunicarse por este medio, sin recurrir al lenguaje verbal o escrito. La regulación es bastante incompleta. En cuanto a la oferta, la práctica usual es la de realizar ofertas a través de medios electrónicos a personas indeterminadas, ejemplo, mediante catálogos en línea. En principio se regirán por el artículo 105 del Código de Comercio, conforme a cual estas ofertas no obligan a quien las hace. En lo que toca a la aceptación, en materia de contratación electrónica, esta puede revestir varias formas, como es el llenado de un formulario en línea, presionando la tecla correspondiente o enviando la aceptación por fax, carta o email, después de la recepción de la oferta. En cuanto al momento de formación del contrato, rigen las normas generales del Código de Comercio y por ende la aceptación manifestada electrónicamente, determinada la perfección del contrato. Aunque el mensaje de datos o el solo impulso electrónico que la contiene no haya llegado aún a conocimiento del oferente. Una vez perfeccionado el contrato, el proveedor estará obligado a enviar confirmación escrita del mismo. En cuanto al lugar de formación del contrato, se aplican las reglas de legislación común, conforme a las cuales si los contratantes residen en distintos lugares, el contrato se reputa perfeccionado al lugar en el que reside el aceptante. Artículo 104. Con esto terminamos este capítulo del acto jurídico. El próximo capítulo va a ser sobre los vicios del consentimiento. Manténganse estudiando, estén contentos y eso, me despido.